Bueno, como le decía, segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. El apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, ha dejado plasmada esta porción de su palabra en esta epístola. Y en este capítulo vamos a ver tres aspectos. En estos cinco versos vamos a tocar tres porciones de su palabra, tres capítulos, ¿no? Perdón. Primero, pide oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Gran propósito. El segundo, pide a los tesalonicenses que oren por él y por sus colaboradores que acompañaban a Pablo. Y el tercero, expresa su confianza en la fidelidad de Dios. Ahora bien, voy a leer el versículo 3.1, que es sumamente importante, y en él se reúne hoy día toda la exposición prácticamente. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el segundo dice: y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Estos dos versículos son sumamente importantes. Solamente digo sumamente importantes porque encierran algo que nosotros necesitamos y necesitamos cumplir. Porque nos dice: orad. La oración es la comunión que tenemos permanentemente con Dios. Él sabe todo lo que necesitamos, pero quiere escucharlo. Y cuando dice para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, acá vamos a ver dos puntos. ¿Quiénes son los encargados de que la palabra corra? Todos nosotros, ¿verdad? Sean pastores, sean misioneros, sean evangélicos, inclusive diáconos o hombres de facilidad de palabra y que tengan mucho conocimiento de la Biblia para que puedan expresarla libre y cabalmente ante las personas que aún no la conocen. Tenemos nosotros un mandato, que corra la palabra, pero si vemos en este plano, fíjese la palabra dónde debe de correr, en toda la zona donde está roja. ¿Y por qué debe de correr ahí? Porque justamente son los países y pueblos o etnias que más rechazan el Evangelio del Señor, o que no lo conocen, y tienen religiones creadas por hombres ajenas a lo que nosotros conocemos en la verdad en la Biblia, y la vienen practicando por siglos, 20 siglos, 21, estamos en el siglo XXI, y aún estos países están en tinieblas, mientras que nosotros estamos en la luz. Consecuentemente, en este primer versículo dice que corra, pero la palabra tiene que correr, es decir, nosotros seremos los voceros del Señor y la podemos predicar con todo honor y con toda gloria, porque Él nos da el poder, ¿verdad? Pero hay otra cosa interesante aquí. Quienes, como repito, tienen que encargarse somos nosotros. Y en algún momento recordemos que cuando Cristo estuvo acá, Él, a través de sus 12 discípulos, la hizo correr. Y hoy día, fíjense, todo el mundo que abarca. Pero en esta zona hay más de 1/3 de la población mundial que no la conoce. Y están en tinieblas. El Señor vino al mundo y murió por todos nosotros. No, y por ellos también.
Pero qué lamentable es que en nuestros tiempos todavía la palabra no llegue a esa zona. Pero el Señor nos ha puesto la palabra escrita que dice: Él es el Señor de la mies, y pide que nosotros oremos al Señor de la mies para que se cumpla, que estos siervos vayan a estas zonas a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Aún falta, hay oportunidad para todos los que quieran salir a este campo a cumplir con este mandato. Y fíjense, Pablo hace cuántos años lo escribió, y aún la necesidad continúa, y nosotros estamos en el camino. Yo diría que una de las tantas necesidades que tienen las iglesias para crecer es justamente la divulgación de su palabra. Porque si la palabra no se divulga, no hay un acercamiento de personas a la iglesia. Y el Señor nos va a dar el poder para que el Espíritu Santo quebrante los corazones de aquellos que las escuchan. Porque si no se escucha la palabra, indudablemente que no va a haber crecimiento. ¿Cómo es que nosotros llegamos en este momento a saber gran parte de los pensamientos de Dios si es que no hemos escuchado y leído su palabra? Entonces tenemos que hacer lo propio, hermanos. Tenemos que salir al campo. Tiene que haber un avivamiento misionero en cada una de las iglesias. Porque el tiempo se acerca y cada día vemos en este mundo más injusticia. Ahora bien, nótese que en la primera parte de este primer versículo que hemos visto, el apóstol Pablo no pide oración por él, pide para que la palabra corra. Y si nosotros no actuamos, ¿quién va a ser el quien haga que la palabra sea conocida? Entonces está en nuestras manos, está entre los pastores, en los evangelistas, en los misioneros y en todo aquello que está en la obra, y todos aquellos que están en la obra del Señor. Ahora bien, en cuanto a correr, afecta directamente a la extensión de la predicación del Evangelio, mientras que cuando se dice sea glorificada, es para que tenga un efecto positivo entre las personas que la escuchan. Es decir, que no la rechacen, sino que al contrario la acepten, pero por convicción, que estén convencidas que es la palabra de la verdad de Dios. Porque hay muchos momentos, y yo he visto y he tenido oportunidad de ver que llega la palabra del Señor y uno por emoción se rinde en ese momento a ella, pero al poco tiempo esta persona que no la tomó por convicción se diluyen, se retira y se va. Eso lo podemos ver generalmente en nuestras iglesias. Por ejemplo, le hablo en nuestra iglesia. Teníamos registrados 178 miembros. Pero como las golondrinas, hay muchos que van y se retiran pronto. Y los que somos fieles y nos mantenemos es más o menos un 50%. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, el primer problema es que no hay seguimiento. O sea que no discipulamos. Los vemos pasar, viene la grey y no le damos la atención que se merece. Entonces tenemos que formar grupos en las iglesias para que esto continúe, hermanos. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz.
Y de ninguna manera un buen hijo de Dios que está predestinado a recibirla y quebrantarse y seguir en el ministerio como Dios manda, es una necesidad. Ahora bien, si nosotros vemos, fíjese, un salmo, y quisiera que uno de los hermanos, usted hermano César, lea el Salmo 147:15. Veamos qué dice este Salmo 15. Está justamente en el concepto que Pablo lo está diciendo. Dios ha enviado a la tierra su palabra. Y es este apóstol, el apóstol de los gentiles, este hombre que fue el que asoló tanto a la iglesia y la hizo, pues, él que se destruyera y muriera una serie de personas. Dios lo tocó y lo usó. Nosotros no estamos en esa condición, porque nosotros hemos recibido la palabra. No asolamos a la iglesia, pero podemos estar dentro de la obra del Señor, porque vamos a recibir su bendición y nos va a dar el denuedo necesario para hablar cabalmente y como Él quiere. Ahora bien, la segunda parte de la oración es porque Pablo pide aquí. Pablo dice que pide por sus colaboradores para que sean librados de los hombres perversos y malvados. Nuevamente voy a este plano. ¿A dónde se encuentran los hombres perversos y malvados? Son todos los contrarios a nuestra fe. Y aquí están, porque son perseguidores de los cristianos. Tenemos el caso de Eritrea, que es el país que más perseguidores tiene, y tenemos el caso de Corea del Norte. Cómo estos países, sus autoridades los ponen en containers sin darles alimento hasta que mueran. Esos son nuestros hermanos que están sufriendo. ¿Y por qué? Porque hay hombres malvados en el mundo. Oremos para que el Señor a estos hombres malvados le cambie el corazón, que los haga más sensibles. Todos nosotros somos padres, y como padres decimos, ¿a nuestros hijos le damos lo peor? No. Quizás nos quitamos muchas veces de que lo que nosotros podemos tener para nosotros mismos y se lo damos a nuestros hijos por amor. Ese sentimiento es el de Dios Padre para con nosotros, y hay que entenderlo en su plenitud. Él no nos abandona, está junto a nosotros, está aquí en este momento, pero Él lo que quiere es que en obediencia nosotros sigamos por el camino correcto que Él nos ha trazado, porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Encontrémoslo. Todos tenemos un propósito. Ahora bien, entonces aquí, como le decía, Pablo pide oración también por sus colaboradores, porque recordemos que sus colaboradores van a ser también perseguidos y posiblemente puestos en la cárcel o matados, porque así era el problema que se tienen todos los que estamos en la fe de Él. El apóstol añade, porque no es de todos la fe. Es cierto, quienes no tienen la fe, seguimos toda la gente que vive al margen de ella, en la zona del paralelo 10 y 40. ¿Pero acaso ellos no son hijos de Dios? Sí, pero son los hijos pródigos, los hijos que rechazan, los hijos que no quieren entrar en la verdad, los hijos que justamente son contrarios a lo que mandan los padres. Aquí sabemos que hay unas corrientes religiosas creadas por hombres,
no por Dios, que se oponen justamente a la verdad de los santos evangelios. Y lo que queremos hacer nosotros, y debemos de hacer, es que esa gente entienda la verdad, y la única verdad que está en los santos evangelios. Y que nosotros debemos de ser fundamentalistas y basar nuestra convicción en lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque es la palabra correcta. Él no quiere nada negativo para nosotros, y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos permanentemente, y aquel que esté en la obra tenga plena seguridad de que Dios no lo olvida. Ahora bien, tenemos que aquí hay, como digo, dos porciones: los que creen y los que no creen. La fe es creer, y creer lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos nosotros? En este momento no lo vemos a Dios, pero lo sentimos en el corazón. Tenemos esa convicción, no es emoción, porque la convicción es por conocimiento. Raciocinamos correctamente. La emoción es algo transitorio, algo que nos conduce quizás más tarde a la reacción, pero negativa. No nos interesa, decimos. Ahora bien, en el versículo 3 al 5, aquí se habla, pero él dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, pensemos, si nosotros estamos en la obra, vamos a tener en algún momento también dificultades. Vamos a tener dificultades. Recordemos qué pasó con Cristo cuando iba en Samaria. La gente no lo escuchó y lo rechazó. Nosotros podemos ser rechazados, pero que esto no sea para nosotros ningún punto para dejar lo que Él nos ha encomendado, y que debemos de hacer lo que Él nos manda. Debemos de pedir nosotros, como lo pide el apóstol en el versículo 5, que encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios es lo más grande que hay en el mundo. Es lo más grande, no hay otra cosa más grande. Hemos cantado que ni los cielos ni en la tierra podrá caber Él. No lo podrán sostener. Él es nuestro creador. Él nos conoce. Él sabe. Y todo lo que actuemos nosotros, Él ya lo sabe. Y cómo actuemos. Por lo tanto, aquí, cuando Él pide que encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, Cristo fue el Hijo de Dios que tuvo mucha paciencia hasta morir en la cruz. Y cargó nuestros pecados, como dice. ¿Y qué pasó? Que Dios en un momento se apartó de él, porque Jesús no conocía el pecado, y él tuvo que arrastrar con todo el pecado del mundo. Pero yo digo, y él dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero tengamos la convicción nosotros que en estos momentos nuestro Padre a ninguno de nosotros nos abandona, porque nos ha dado una salida. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios es fiel para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él mandó a su Hijo, Él cargó sus culpas, y nosotros ahora estamos libres de todo pecado a través de su sangre. Ahora, en el mundo hay muchos incrédulos, muchos, y esto lo podemos ver. ¿En razón de qué? De que cuando nosotros llevamos o le hablamos de la palabra del Señor, no le interesa. No creo, dice. Tengo parientes muy cercanos que no creen, dicen que fábulas.
Ay, Dios mío, digo, bueno, pero poco a poco lo estoy ablandando, porque tanto insisto que ahora hasta me piden que bendiga los alimentos que tomamos en el momento que lo vamos a hacer. Hermano Manuel, bendice los alimentos. Ya comenzaron. Ahora bien, fíjese, hay un contraste entre la incredulidad de los hombres perversos, porque Pablo afirma que la fidelidad de Dios es veraz y permanente, porque dice, pero Él es fiel, es el Señor, que nos afirmará y nos guardará. Tenemos ese ofrecimiento. La palabra del Señor lo dice, por lo que debemos de reaccionar positivamente ante ella y saber que hay alguien que es Cristo Jesús, quien a nosotros nos sostiene como Dios Padre. De ninguna manera bien podríamos ver que hay que negar que hay hombres mentirosos en la tierra. La mentira, desde que salió el hombre del Edén, mintió. Y el primer mentiroso fue Caín, cuando le dijo, ¿a dónde viste? ¿Dónde está tu hermano? Y él le contestó, yo no tengo por qué saberlo. Le negó al Señor. Ahora bien, acá tenemos que prosigue el apóstol Pablo cuando dice que nuestra confianza en el Señor en cuanto a vosotros, de que nos encargamos de lo que hacéis y haréis, que es decir, lo que debemos de hacer. La confianza de Pablo está fundada principalmente en el Señor, por lo que Él es fiel. Al respecto, Pablo confía en los tesalonicenses, aquí en esta porción, porque sabe que ellos se comportarán como Pablo lo desea, porque sabe que el Señor los va a afianzar y perseverar. Él mismo pone el camino de la salvación, que son los fieles. Pero aquí hay una pregunta que hacemos. ¿Quiénes son los que más quieren la salvación? ¿Los tesalonicenses o Dios? Por ambas partes es igual. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Y los tesalonicenses comprendieron la palabra y oraron para encontrar esa salvación. En el amor de Dios puede tomarse en dos sentidos, entonces, el amor que tienen los tesalonicenses o el amor que estos tienen, que tiene Dios para con ellos. La interpretación que más se ajusta al contexto de esta porción que estamos viendo es la segunda. Ahora bien, la paciencia de Cristo, cuando se refiere acá, se entiende mejor como una esperanza paciente en Cristo e incluso como una esperanza expectante a su segunda venida. Él vendrá, sabemos que va a venir, ¿verdad? Y estamos convencidos. ¿Cuándo se va a producir esto? No lo sabemos aún, pero Dios quiera que sea pronto, porque ahí va a cambiar todo. Todo va a cambiar. Reinará la justicia. Y no lo que estamos viendo ahora nosotros en el mundo, la injusticia, veamos los crímenes, veamos el consumo de drogas, los robos y todo lo que vamos a ver. Eso desagrada a Dios por completo, las guerras. Que el Señor en toda esta porción que hemos tratado es la persona relevante. Él, todo lo que hemos dicho está dirigido al amor que debemos de tener para con Él y la honra y honor que le debemos dar. Podemos mencionar acá, y quisiera que el hermano Bonilla, profesor Bonilla, lea Romanos 16:25, por favor.
Romanos 16:25. Aquí vemos que nos puede fortalecernos conforme al Evangelio y la predicación de Jesús el Cristo. Ese es nuestro fundamento. En esta misma epístola, el agente principal, repito, es Dios. Y quisiera que el hermano Salvador, por favor me ayude en 1 Corintios 1:9. Amén. Fiel es Él. Y a todos nosotros nos ha llamado, de alguna forma. Más aún a los pastores que están al frente ahora de sus iglesias. Entonces lo que hay que hacer es entender y practicar que esta porción que toca Pablo es un mensaje misionero y de oración. Porque dice que corra la palabra. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? No habrá más cristianos que los que en el mundo hay hoy. Pero si lo hacemos, se van a multiplicar y pediremos en nuestra oración que esta multiplicación sea geométrica, no aritmética, para que corra el Evangelio de tal manera que podamos más tarde tener un mapa similar, pero que ha desaparecido. Ha desaparecido todo el paralelo 10 y 40 en el sentido de que pasaron de las tinieblas a la luz, a través de Jesús, conocimiento de Jesús. Si conocemos a Jesús como lo es y por qué murió por nosotros, tenemos que estar infinitamente agradecidos al Señor, que nosotros hemos sido escogidos, hermanos. Porque si hubiésemos nacido en esta franja, en este momento, estaríamos condenados a no ver, cuando pasemos a la otra vida, a ver a Dios en su completa gloria, que es lo que vamos a ver, porque la palabra nos dice así. Ahora quisiera que el hermano Cipriano lea 1 Corintios 10:13. Gracias, hermano. Ahí tenemos a un Dios amoroso, misericordioso y justo. Él se va a encargar de darnos la salida que nosotros necesitamos para no pecar. Ahora bien, ¿cómo podemos observar que todos estos pasajes, el sujeto verdaderamente principal es Dios? Y volvemos al principio, que dice: oremos para que toda la palabra del Señor corra y sea glorificada, sea aceptada, que quebrante la palabra de Dios los corazones de los incrédulos. Y vamos a tener un gozo nosotros, un gozo tremendo, y el Señor nos compensará cuando pasaremos nosotros a una mejor vida, porque fuimos siervos de Él, justos y obedientes.
Agradecemos por ello esta porción de su palabra que nos ponga en nuestros corazones para poderla practicar y hacerla.